Estamos abriendo, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este jueves 10 de noviembre de 2016. Ya escucharon las voces, estamos con Esteban Valenti. Buen día. Buenos días, muy buenos días. Antonio Mercader. Buenos días para todos. Carlos Ramela. Buenos días. Y Fernando Butazzoni. Buen día. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y Hillary Clinton, la derrotada candidata del Partido Demócrata, coincidieron ayer en un llamado a la unidad nacional en un esfuerzo por garantizar una transición tranquila a la nueva administración que presidirá el republicano Donald Trump. Visiblemente emocionada, Hillary Clinton finalmente felicitó al empresario por su victoria en las elecciones, algo que no había hecho en la madrugada, cuando ya estaba confirmado el triunfo de Trump. We must accept this result and then look to the future. Donald Trump Debemos aceptar este resultado y mirar hacia el futuro, decía. Donald Trump será nuestro presidente, le debemos una mente abierta y le debemos la oportunidad de liderar. Nuestra democracia constitucional determina la transición pacífica del poder y no es que apenas respetamos eso, sino que lo protegemos. We cherish it. Los escucho, señores. ¿Por dónde empiezan? Tienen para toda la mañana. Lo primero es felicitar aquí a Butazzoni, que hace un mes, hablando de las elecciones norteamericanas, predijo o alertó sobre la posibilidad del triunfo de Trump ante mi escepticismo. Sí, en realidad te voy a hacer una pequeña corrección. Yo escribí una nota que publicó, por cierto, En Perspectiva, hace 1 año y 2 meses, en la cual decía exactamente lo mismo, que Donald Trump expresaba ciertas situaciones de la sociedad norteamericana que lo hacían un candidato que, pese a todas las burlas del momento, de su pelo y de su facha y de su reality show, etcétera, podía terminar ganando las elecciones. Está bien. Sí, Hubo una discusión entre ustedes dos. En algún momento, sí. En la que Mercader dijo que iba a perder, no sé de qué forma, Trump. Por goleada. Sí. No, digo, realmente la perspectiva que yo tenía totalmente distinta a lo que mostró la realidad. Yo haría el análisis de 2 puntos de vista. Muy digno lo tuyo de empezar recordando el triunfo de Butazzoni. No, nobleza obliga. Bueno, vayamos. Ahora sí el tema, al fondo del asunto. Digo, Trump se va a encontrar con lo que pasa cuando todo hombre asume un cargo de este tipo. Es inmensa la responsabilidad que le cabe. Ya si lo miran, hay un cambio de actitud en él, un cambio hasta en el aspecto físico de él una vez que fue electo. Va a cambiar su discurso y probablemente va a encontrar con aquello que Jean-Paul Sartre, en aquella obra teatral El engranaje, describía muy bien. Hay un engranaje, el presidente entra en un engranaje donde, recibe los embajadores, recibe los organismos internacionales, habla con sus pares, con China, con la Unión Europea, habla con los grandes líderes del Congreso, los republicanos, y se da cuenta que su margen de libertad no es tan grande como él creía. Es decir, de alguna manera Trump va a tener que entrar en un canal, en una serie de obligaciones que en la campaña no las tomó en cuenta. Y ese engranaje lo va a obligar a modificar, a limar, a variar su discurso, y los hechos no van a ser tan osados, ni duros, ni hirientes como fueron sus promesas de campaña, ¿no? Esteban. Bueno, yo creo que no hay que esperar nada bueno. Es decir, me parece que hay que partir de los hechos, que son bastante significativos. Desde el punto de vista electoral, Hillary Clinton sacó 210.000 votos más que Donald Trump, pero además no solamente eso, los 2 candidatos republicanos anteriores sacaron más votos que Donald Trump, a pesar de haber perdido con Barack Obama. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que Hillary Clinton faltaron votos demócratas. Hillary Clinton perdió 5.500.000 votos de la última votación demócrata, es decir, no logró ni generar la alarma que pretendían, ni convocar al electorado de Sanders, por ejemplo. No lo logró, absolutamente. Creo que efectivamente, además del hecho de que el mensaje era muy burdo, etcétera, acá hay 3 fenómenos que él marcó con mucha fuerza, con mucha tenacidad, que fue, primero, la crisis mundial de la política. Ahora, el problema es que personajes como estos ayudan a que se profundice la crisis. Y también yo creo que Hillary Clinton se equivocó, por algo perdió 5.500.000 votos del electorado anterior, pero básicamente hay una crisis que se expresa en Estados Unidos, como pasa la cosa en los centros imperiales, de una manera explosiva con este personaje. En segundo lugar,
la globalización, él habló sobre la globalización, sobre el hecho de que en Estados Unidos una parte importante de la población fue afectada extraordinariamente. Es decir, los salarios en Estados Unidos son iguales que hace 18 años, para tomar un ejemplo. En tercer lugar, habló contra la burbuja política de Washington, que además votó 94% contra Trump, porque votó así, también mayoría afro. Y yo digo estas tres claves para empezar. Ahora, creo que todos tenemos una tendencia a la expectativa positiva, tratar de que no sea trágico. Yo venía escuchando, construir un muro, como que ella dice, que es 10 veces más grande que el muro de Berlín y que implica desde el punto de vista de la división del continente americano una cosa terrible, ya es una perspectiva trágica. Te referís a la entrevista que hacíamos más temprano con Maricruz McGowan, integrante del Comité Nacional del Partido Republicano. Carlos. Bueno, sí, sin duda, primero que nada, es sorpresa. Todos habíamos comentado acá lo que había sido la campaña, lo que habían sido los debates, y lo de Trump parecía una caricatura, algo muy difícil de aceptar y de entender en un país poderoso y democrático. Ahora, hay que buscar las causas de este triunfo y a su vez hay que ver qué puede pasar de ahora en más, ¿no? En el terreno de las causas, yo creo que evidentemente en un momento muy especial del mundo, donde hay problemas muy serios que no se resuelven, Trump sí supo aprovechar los miedos, las inseguridades, las debilidades del propio Estados Unidos o del pueblo americano, ¿no? El tema de que todo el mundo está harto de la inmigración, de que todo el mundo está harto de la inseguridad, de que claramente la apertura económica de Estados Unidos le ha costado mucho a los americanos, de que el sistema político está en crisis y de alguna manera este hombre venía de afuera con una mirada distinta. En fin, una cantidad de aspectos que pueden justificar que sobre todo la clase media americana lo haya votado con mucho fervor. Hay otro aspecto, ¿no?, que es un poco histórico y también puede justificar este resultado. En Estados Unidos, en toda su larga historia, solo 2 veces un partido logró 3 periodos sucesivos en el poder. Y la última vez creo que fue como hace 30 años. O sea que los demócratas lograran una tercera presidencia consecutiva era realmente un hecho muy excepcional. Por otra parte, la labor de Obama, si bien termina con un prestigio personal importante, no tiene una aceptación política importante. O sea, hay diferencias y hay críticas importantes. Ahora, ¿qué puede venir ahora? ¿Qué puede ocurrir? Vamos a verlo enseguida, porque capaz que en esta primera ronda nos detenemos más en lo que pasó, aunque Esteban ya adelantó algo con respecto a lo que viene. Pero a ver, Fernando, tú, sobre lo que ocurrió. Y yo creo que lo que ocurrió fue que digamos, Estados Unidos... ¿Por qué la tenías tan clara tú? No, yo no la tenía tan clara. Simplemente, si uno mira el mapa real social de los Estados Unidos, uno verá que hay como que 2 grandes divisiones entre los litorales, digamos, del este y el oeste, ¿verdad? Las grandes ciudades, los estados más liberales, más progresistas, más intelectualmente más poderosos, con más capacidad de creación intelectual, y después, a medida que uno avanza hacia el centro de ese enorme territorio, se encuentra con fenómenos muy distintos, en el cual las iglesias o los grupos religiosos evangélicos, protestantes, episcopalianos, etcétera, tienen un enorme peso en la opinión de la gente, y en el cual la economía norteamericana ha mostrado golpes muy severos. Entonces, parece razonable suponer que ese discurso, que es un discurso, digamos, abierto, un discurso liberal, un discurso que mira las cosas con determinada óptica, es más propio de los grandes centros urbanos y de los lugares en los que la economía estaba más fuerte. Entonces, en esos lugares, justamente, es donde los demócratas tuvieron su bastión. Es impactante ver cómo queda el mapa de Estados Unidos distribuido entre republicanos y demócratas, cómo queda la distribución de los estados. Y se da eso que tú estabas marcando, ¿no? El centro, básicamente, queda pintado de rojo, republicano,
Y es un centro muy ancho, por otro lado, ¿no? Salvo los estados de Colorado, Nuevo New México, Minnesota e Illinois, ¿no? Pero el gran cambio es en 2 estados, donde perdieron las elecciones los demócratas, es en Michigan, que es al norte, y en Florida. Ahí perdieron las elecciones. Carolina, ¿no? No, y Pensilvania. No, pero con esos 45 votos... Pensilvania no perdían hace 30 años y perdieron. Sí. Y son 20 y pico. Pensilvania también, pero con eso, digamos, con 2 estados que se hubieran vuelta, Sí, ya claro. ganaba las elecciones. Otra forma de analizar el tema, yo creo, es, si uno piensa a principio de esta campaña, dijo, bueno, Hillary tiene todo servido. Digo, tiene el candidato ideal, el candidato denostado, el que no podía ganar, que era Trump, y Hillary, que venía, bueno, con prestigio, ex secretaria de Estado, ex senadora, ex primera dama, con todo el apoyo económico, el apoyo del sistema, no podía perder. Hay que ver también de que Trump podrá haber hecho una campaña afortunada, pero la campaña de Hillary fue desastrosa. Fue desastrosa porque no tuvo nunca una meta, no tuvo nunca un objetivo. Sus promesas eran las de mantener más o menos las cosas como están. Y esto tiene también que ver con Obama, otro que se subió al carro al final e hizo campaña. Obama podrá retirarse con prestigio, pero evidentemente lo que está pasando está diciendo de que no hizo una buena presidencia, que no cumplió con la mayoría de las promesas que hizo 8 años atrás. Entonces, aquí también hay que ver que la mala acción, la mala campaña de Hillary es la determinante del triunfo de Trump. Si Hillary, La mala campaña y sus debilidades. y sus debilidades, sobre todo su Que pasado. tuvo unas cuantas, ¿no? Y su sonrisa, ¿no? Su pasado, su sonrisa, su actitud. Es una mujer que no entra en la gente, que la gente la ve como falsa y que además carga con un pasado muy complicado que viene ya desde la época de Little Rock, de Arkansas, de algunas denuncias que hubo, de procesos judiciales y últimamente con la Fundación Clinton. Bill Clinton no la ayudó, contrariamente a lo que se decía, no la ayudó, la presencia de él resultó totalmente negativa porque evocaba justamente el lobby washingtoniano, evocaba el poder, evocaba las élites, esas que manejan la política norteamericana, los Bush, los Clinton, los Gore, esas familias que han estado siempre en el poder. Y eso la gente votó contra eso. Sin duda, Hillary no fue una buena candidata, tenía sus debilidades, más allá que inicialmente mostraba una serie de galardones, le faltó un discurso, un planteo más interesante. Y evidentemente, si bien en determinado momento se pensó que tenía todo para ganar, no lo aprovechó, lo desperdició. Sobre el qué puede pasar ahora, yo escuchaba que mucha gente dice, bueno, pero los discursos de campaña son discursos de campaña, pero muchas cosas no se van a hacer o no se van a cumplir. Por otro lado, la señora que estuvo hoy de comentarista, sostenía o mostraba cómo había moderado Trump su discurso del martes, la semana pasada, a este martes de noche, donde dio un discurso claramente de unidad y de respeto y demás. Y bueno, eso puede haber moderado su discurso y puede ser que no haga todas las cosas, pero también le va a pegar muy duro en una línea de flotación que también le pegó a Obama. Porque en definitiva, si alguien llega a la presidencia con un doble discurso y con demagogia, pero después no hace nada de lo que dijo y todo lo que dijo lo dijo para ganar, va a perder credibilidad y va a perder justamente la autoridad que supuestamente ha tenido en este momento para denunciar todos los vicios y las deficiencias del sistema político tradicional. Claramente hay un riesgo ahí, sí. Hay un riesgo muy grande, puede estar cavando su propia fosa. Por lo que yo no creo que Trump deje de marcar su acción con las grandes ideas que ha demostrado. Quizás, obviamente, va a ser menos confrontativo, va a ser menos agresivo, va a ser menos duro, porque obviamente una cosa es ser candidato y otra es ser presidente de la nación más grande del mundo. Pero yo no creo que Trump deje de ser un hombre, por ejemplo, que va a apostar a Estados Unidos a encerrarse mucho más, que va a actuar un poco en contra de lo que ha sido la apertura comercial, y en ese sentido va a haber grandes perjudicados como México, pero eventualmente también Latinoamérica y Uruguay. No dudo que Trump va a ser va a ir para atrás con la reforma de salud, porque fue uno de sus estandartes. No dudo que va a denunciar o va a tratar de renegociar en condiciones muy particulares el NAFTA. No dudo que se va a retirar o va a suspender su apoyo al tratado de lucha contra los problemas del medio ambiente. Yo creo que Trump va a cumplir su plataforma, la debería cumplir, si no,
va a quedar identificado como un falso que lo dijo meramente para ganar. Sí, yo, para volver un poquito a lo que pasó en Estados Unidos, a mí hay una cosa que me preocupa muchísimo, que es que el voto que le dio el triunfo a Trump, que es cierto que fue un poco menor que el que tenía Hillary, pero fueron muchos millones de personas, fue un voto que, si uno lo analiza en profundidad, es muy complicado. Porque ahí hay una promesa de deportación de 11 millones de indocumentados, y mucha gente se ha preguntado, bueno, ¿y cómo los van a deportar? ¿Saben cómo los van a deportar? Llevándolos en trenes, en ferrocarriles, a campos donde van a estar confinados hasta el momento de ser expulsados del país. Esos campos, ¿saben cómo se llaman? Guantánamo. Campos de concentración. Son campos donde a las personas se las concentran, seguramente le van a dar comida, le van a dar televisión, le van a dar ropa y tal vez hasta dinero para que puedan comprar algunas hamburguesas dentro del propio campo, pero van a estar confinados ahí, si cumple con su promesa. Y más allá de que lo haga o que no, eso fue lo que votó el electorado norteamericano. Entonces, ese tema a mí me resulta muy complicado. Una cosa sobre eso de los deportados, porque evidentemente es muy choqueante esa imagen y es muy duro, como lo decía. Pero a mí me comentaban varias personas que viven en Estados Unidos que Obama deportó miles y miles y millones de gente durante su gobierno. Lo hizo en silencio, lo dijo sin decirlo. Lo hizo de una manera, digamos, políticamente correcta. Quizás ahí esté la gran diferencia de Trump, que las cosas las dice de frente. Ahora, si las dice de frente, deberá cumplirlas, porque si no... Pero no es una pequeña diferencia solamente política o de lo correcto políticamente. El problema es el mensaje que mandan 59.570.000 votantes en Estados Unidos, que es el 47% de xenofobia. Porque, a ver, nadie podía desconocer que lo que votó la gente fue un mensaje absolutamente de odio al otro, de miedo al otro, etcétera. Y eso es lo que están festejando en Estados Unidos una parte de la población, y está enfrentando otros ya con manifestaciones. A ver, que salga a decir el presidente electo y la presidenta candidata derrotada, que va a haber un tránsito pacífico en Estados Unidos, ya da una idea de lo que está pasando. Nunca en la historia de Estados Unidos una fractura social, política y cultural de estas dimensiones, nunca la hubo. Pero además, ¿quién está festejando en el mundo? Vamos a mirar qué señal se transmite al mundo. Acá en el Uruguay, vamos a tenerlo claro, yo no he encontrado a nadie que salga a defender a Trump, a nadie, absolutamente. Puede haber matices, pero es abrumador. Pero, a ver, es Putin. Es decir, el que inauguró el monumento de 17 metros y medio a Vladimir I, el unificador de Ucrania y Rusia, hace una semana, que lo apoyó incluso con los servicios de inteligencia. Es la derecha más xenófoba. Es decir, no es la Merkel, no es la derecha, no es la Merkel. Ahora, ¿qué pasa? Y si vos mirás, ese mensaje lo han tomado los peores sectores, los más no conservadores, porque conservador ya es un regalo. No, los sectores realmente de más atrasados de todo punto de vista. En algunos casos hasta sectores fascistas, en Europa, ¿no? En Hungría, etcétera. Entonces, el mensaje a un mundo que enfrenta fracturas y conflictos como los que hay. A ver, ¿qué va a pasar en Siria? ¿Qué va a pasar en Irak? ¿Qué va a pasar? Entonces, tomar los miedos y transformarlos en un mensaje de miedo. Y entonces, eso yo creo que es un cambio que puede ser civilizatorio, que puede no ser simplemente pequeños ajustes en Estados Unidos. Porque para hacer lo que tú decías sobre el comercio, traer la industria, tenés que... A ver, el principal acreedor de Estados Unidos es China. Es decir, tenés que subvertir el orden comercial internacional y mundial. Tenés que cambiar todo. Y ese es un mensaje que no tiene nada que ver con la historia del Partido Republicano. Es exactamente contrario al mensaje del Partido Republicano. Insisto en lo que dije al principio, el presidente de Estados Unidos no es libre. Es decir, Trump no va a hacer lo que quiera. Vuelvo a repetir la imagen del engranaje, va a entrar en un engranaje, ese engranaje se llama complejo militar industrial, ese engranaje se llama los varones del Partido Republicano,
que algunos están con él, otros están contra él, va a tener que juntar las mayorías. En Estados Unidos es muy común que el partido de gobierno tenga gente disidente que vota en contra, va a tener que hacer acuerdo con los demócratas, tiene que respetar a Wall Street, tiene que respetar a China, tiene que respetar a la Unión Europea, tiene que respetar los tratados que tiene Estados Unidos, tiene que respetar la opinión pública, tiene que respetar una prensa que ya les adversa. Es decir, entra en un engranaje complicado donde deja de ser libre. Ya no es aquel señor con el pelo revuelto, el pintado de amarillo. Es un señor que está obligado a cumplir con ciertas cosas. Tiene la presión de las iglesias, tiene una gran cantidad de presiones que él quizás desde afuera no las notaba o no las veía, pero que cualquier hombre que se sienta en un sillón de gobierno sabe que las hay, porque lo primero que le dicen es: señor, en la puerta tiene al general fulano que le va a hablar de los problemas de defensa, en la otra puerta tiene al embajador de la Unión Europea que le va a plantear otros problemas, y empieza a darse cuenta, después del primer día de gobierno, de que no es tan libre como creía, de que está mucho más limitado, y eso le está pasando ya hoy a Trump, y le va a seguir pasando, por lo cual es lógico que su discurso se vaya atenuando. Él, por ejemplo, ha insistido mucho que es libre con respecto al poder de las corporaciones y de los inversores, en la medida que él mismo es poderoso, tiene sus propias empresas y con ellas se ha financiado, no ha necesitado de los aportes de compañías pesadas que obviamente influyen en la economía de Estados Unidos. Claro, pero una cosa es su economía particular. Él manda a hacer y una otra parte de la manufactura de su cadena hotelera a China. Pero otra es la economía del país. En la economía del país necesita de las grandes corporaciones y de los sectores muy fuertes, que si no invierten en Estados Unidos se le va todo al diablo. Es decir, Trump no es libre, entra en un engranaje que lo va a condicionar mucho en los próximos meses. Un último apunte. Me preocupa mucho en el horizonte lo que mencionaba Esteban, una posible entente o como se le quiera llamar, entre Estados Unidos y Rusia, o más precisamente entre Putin y Trump. Y esa preocupación también la tienen los europeos, los jefes de Estado europeos, que ya han empezado, digamos, a hacer olas, porque seguramente van a quedar como el jamón del sándwich, ¿no? Entonces, el panorama, por más que Trump no tenga todas las libertades, que es muy cierto lo que dice Antonio, también tiene algunas libertades y que pueden ser suficientes como para generar un verdadero desastre. Yo creo que también hay que tomar en cuenta que esto que llevó al poder a Trump es algo que no es ajeno al resto del mundo y sobre todo a Europa, ¿no? Porque la situación que crean los inmigrantes, con toda esa presencia masiva, aceptada por razones solidarias y humanitarias, pero con lo que genera en cuanto a recursos, a empleo, a necesidad de fondos aplicados a mantenerlos y demás, así como todo el problema que crea la inseguridad en el mundo con el terrorismo, los atentados y demás, son dos aspectos que prenden mucho en el pueblo y sobre todo en clases que a veces no llegan a los grandes lugares de la política, pero que sienten estos problemas. Y de alguna manera eso estuvo implícito en el voto y en el apoyo, y está implícito también en las situaciones que se viven en otros países, donde estas situaciones pesan y pesan mucho, por lo que no sería de extrañar que estos fenómenos o estos movimientos tipo Trump se empiecen a multiplicar y a aparecer en otros lugares también. Alberto, que va y viene a Estados Unidos, uno de nuestros oyentes, dice: tengo la esperanza de que la deportación masiva de inmigrantes no ocurra, pero, anota, el problema de desempleo creciente en Estados Unidos no se debe solo a la inmigración, no se debe solo a los tratados comerciales con otros países. Hay otro factor jugando, que es la tecnología, la robotización. Cuando la robotización continúe y la desocupación sea rampante, ahí sí me temo que Trump le termine echando la culpa a los indocumentados. Tomé un solo ejemplo. En 1998 la compañía Kodak tenía 138.000 empleados. Ahora prácticamente no existe. Que no existe. ¿Por qué? Por cambios tecnológicos. Y esos cambios tecnológicos no es porque se fueron a hacer a China, son por cambios tecnológicos. El problema es que hoy analizar el tema del futuro del trabajo y de la renta universal pasa a ser un tema que ya no es simplemente de la izquierda. O sea que los guarda de ómnibus no... Y los de Kodak ahora fabrican celulares, claro, que son las mejores máquinas fotográficas. Celulares. Después, Nokia se fundió. Después, entre los mensajes de los oyentes, que son muchos, elijo uno más, el de Marcela,
que se detiene en cómo se analizó la figura de Hillary Clinton y su candidatura. ¿Quién cuestionó su sonrisa? Yo. Fernando dice. Comentarios como, ¿y su sonrisa? ¿No deberían tener lugar en esa mesa? ¿Los harían si el candidato fuera un hombre? Basta de misoginia, gente. No. A ver, yo quiero señalar que en reiteradas ocasiones dije algo que es una impresión mía y de muchísima gente, porque la he hablado con mucha gente, que Hillary Clinton cuando se ríe mete miedo. Y bueno, eso es una característica de ella. Y le falta naturalidad, La le hizo falta un periodista naturalidad. argentino, dice, esta es la batalla entre una candidata que mete miedo cuando se ríe y uno que mete miedo todo el tiempo.